doctrinas de error hoy en día, pero hay una doctrina cristiana de error que tiene a más de 1.000 millones de personas en el mundo en cautiverio en esta creencia. Y lo más triste y lo más lamentable es que aún mismo muchos de sus líderes, como todos sus fieles o la mayoría, están dentro de este engaño sin darse cuenta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta es una revelación que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le da al apóstol Juan para la iglesia de todos los tiempos hasta que Él regrese en su segunda venida, donde en este libro de Apocalipsis no solo nos habla de lo que sucedía en el primer siglo a una parte del cuerpo de una iglesia que estaba en Asia, en Éfeso, sino, bueno, no en Éfeso, perdón, en Pérgamo, sino que también nos está hablando para las iglesias que estarán al fin del tiempo, o sea, en nuestros últimos días, que es en este tiempo, que estarían en esta circunstancia espiritual. O sea, que hay una doctrina de Balaam, o sea, que es una doctrina gobernada por el impulso de tener a los creyentes aportando dinero, que es hacerse rica, multimillonaria, obtener todo el dinero posible de todo el mundo. Y que por las enseñanzas alteradas que dan, enseñan a Balac, o sea, enseñan a los mismos enemigos del pueblo de Dios, o ayudan al mismo enemigo de Dios a tropezar a toda la gente que tiene fe en Jesús, a tropezar a la gente que cree en Dios, pero de una manera equivocada bajo esta doctrina. Y que en medio de esa doctrina les enseñan a comer cosas de los ídolos, sacrificadas a los ídolos. Pues obviamente tener altares a gentes que no son Dios, tener altares para santos que Dios ha prohibido en la Biblia, tener símbolos o expresiones o actos o ritos de fe pensando en Dios cuando Dios no tiene nada que ver en ello. Entonces son cosas que sacrifican para ídolos, todas las kermeses, peregrinaciones y tantas fiestas que tiene esta doctrina, que es para los ídolos que manejan los demonios, así sean figuras que ellos creen que son de Dios, porque Dios prohibió que Él no sería figura, Él es espíritu y es Espíritu Santo, Él no necesitamos poner figura para tener un encuentro con Él. Y esto es cometer fornicación espiritual, o sea, estar fornicando con demonios, estar fornicando con espíritus de error, pensando que están con Dios. Y también al final de este verso dice, también tienes a los que retienen ahí la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pues es una doctrina de aquellos tiempos de idolatría. Para entender la obra de los nicolaitas es necesario en primer lugar definir el origen de la palabra nicolaita. Esta proviene del griego nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común, gente seglar o laica. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. La carta a Éfeso representa el inicio de la iglesia desde el día de Pentecostés, una iglesia gloriosa, mientras que la carta a Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la misma iglesia. Éfeso significa deseada. Esta palabra, también Pérgamo, significa casamiento. La deseada iglesia de Cristo había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su esposo y Señor, y definitivamente traicionar, ser infiel, volverse ramera y contraer matrimonio con otra. Y la pregunta nos brotaría inevitablemente: ¿con quién se casó la iglesia de Pérgamo entonces? Para responder esta pregunta es imprescindible considerar lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le dice en Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. La Biblia es sumamente clara en precisarnos que el trono de Satanás no está ni en el cielo
ni tampoco está en el infierno, sino que está en este mundo. El Señor Jesucristo lo dijo con plena claridad en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Considerando esto, ya podemos saber con quién se casó la iglesia de Pérgamo. Ella no considera que debe estar alejada del mundo, y tampoco que deba salir de él. Y ella, por tanta persecución de los primeros siglos, pues hace un tipo de alianza con el mundo y aún mismo con el trono del diablo. Pérgamo tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Las convicciones se habían echado por tierra a fin de mejor agradar al mundo que por sobre los mandatos del Señor. Pero esta obra Satanás la culminó a plenitud y fue su triunfo usando al rey Constantino con esa revelación de mentira, para que como que Dios le ayudó a conquistar Roma, para establecer así el catolicismo con su primer papa realmente. En el año 312 después de Cristo, el ejército de Constantino se opuso a los romanos y conquistó Roma, y de ahí se convirtió él al cristianismo y apoyó a Silvestre I para que quedara como el primer papa y líder de todos los obispos del mundo. De ahí empezó el papado romano, por eso es apostólico romano, es una iglesia universal que nada tiene que ver con el cristianismo, ya se había hecho mundana y pagana con el emperador romano. De hecho, el emperador romano murió en el 337 y él declaró que jamás dejó de creer también en su dios. Él adoraba a Nimrod, que es el dios del sol, que también en el paganismo católico romano lo adoptaron los papas. Sin darse cuenta, Satanás lo metió con la hostia, que es esa que tiene como un sol brillante grande que cargan todos los papas de vez en cuando en ciertas ceremonias. Así fue como se metió el paganismo de una y de otra revelaciones. Hay más de 1.000 millones de congregantes y de creyentes, pero esta doctrina contiene miles de millones de euros en sus bancos y en sus empresas, y la mayoría de sus seguidores están llenos de pobreza. Y aún así ellos, los líderes, le quitan lo poco que tienen por un medio de recolección que se llama limosna o el diezmo anual. Y estos falsos maestros de esta doctrina no han seguido la sana doctrina que Dios estableció en el primer siglo, porque agregaron a través de los siglos sus propios dogmas de fe, llamándole la tradición verbal de los apóstoles, que es una enorme mentira. Por eso los mismos apóstoles del primer siglo que escribieron la Biblia dijeron que ya no podían seguir una cosa nueva ni de ellos mismos, de lo que ya había sido expuesto para su pueblo. Ya que la Biblia enseña que ahora, en cuanto a la recolección de dinero, de esta doctrina multimillonaria, la Biblia nos enseña que la recolección del dinero en la iglesia era, por un lado, sí es cierto, para el sustento de los siervos y el sustento de la obra de Dios, pero esta verdad se tiene que manejar de una manera prudente y coherente con la fe en la que se está promulgando, o sea, de una manera humilde y sencilla y abierta, y no a como se hace ahí totalmente en secreto y miles de millones de dólares y empresas. Pero por otra parte, que es imprescindible es para llevar en esta recolecta ayuda a los pobres, como le hacían en el primer siglo, principalmente dentro del mismo pueblo de Dios. Y aquí es al revés, se le quita a los pobres para llevarle a los ricos. El apóstol Pablo le pidieron Pedro, Juan y Jacobo, que eran los tres apóstoles encargados de la iglesia en Jerusalén, en el tiempo del primer siglo, los tres líderes que Cristo puso en la iglesia en Jerusalén, que llevara ofrendas Pablo para los pobres de Jerusalén, que nunca los olvidara. Dice en Gálatas capítulo 2 verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice Pablo. Por esto Pablo dejó instrucciones muy claras en cada iglesia que él estableció y que daba enseñanzas de dar ofrendas, pero para los pobres, dice 1 Corintios capítulo 16 del verso 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, que es el pueblo de Dios, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. En Jerusalén hacían las distribuciones para los pobres, aún para los creyentes, los creyentes ricos de Jerusalén entregaban todo a los líderes apóstoles, pero para que lo repartiesen entre los pobres, no para que lo almacenasen los apóstoles y se hicieran más ricos, para tener un multibanco multimillonario. No. Dice Hechos capítulo 4, versos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Si fuese verdad que el Papa Católico es vicario de Cristo, y que en verdad es el sucesor de Pedro, lo cual es también una enseñanza doctrinal equivocada, entonces, ¿por qué no hacen lo mismo que hacía Cristo y que hacía Pedro y que hacía Pablo? En todas las iglesias se recogía dinero para entregarlo a los pobres de la misma iglesia, no para guardarlo en un banco central de la religión. No era para que los apóstoles vivieran como ricos y reyes, en casas de oro y en limusinas y aviones de oro. No. Dice Romanos capítulo 15, verso 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Al contrario, los apóstoles sabían que dar un buen ejemplo de fe tenían que ser ellos primeros poniendo el ejemplo. Tenían que vivir conforme la verdad establecida por Cristo en ellos, para que aun y en la escasez o en la abundancia, en los recursos, que ellos se mantuvieran fieles a lo que Dios había establecido, sea cual sea el tiempo. Dice Filipenses capítulo 4, verso 12. Dice Pablo, yo sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es evidente que no era para enriquecerse ni amontonar millones y millones de dólares. El Vaticano es un banco que tiene 6.000 millones de euros, unos 7.600 millones de dólares. La revista europea The Economics asegura que su portafolio de inversiones financieras supera los 2.600 millones. Solo en Italia sus intereses se extienden por el sistema bancario, aerolíneas, inmuebles, empresas públicas, hasta cinematografía. Según un cálculo estimativo, un 60% de los fondos de la Iglesia Católica provienen de Estados Unidos, seguidos por Alemania, Italia y Francia, en términos de contribuciones, que aparte de esto, de toda la recolección de todas las pequeñas iglesias de todo el mundo. Y como dice el texto en Apocalipsis, que en pago, estos líderes de esta doctrina les dan de comer a los creyentes lo que es sacrificado a los ídolos, algo que Dios prohíbe tajantemente. Dice Deuteronomio capítulo 5, verso 8, no harás para ti escultura. O sea, el que crea en Dios tiene que creer esta escritura. Ni imagen alguna de cosa que está en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto no quiere decir que Dios estaba prohibiendo que hicieran esculturas de otros dioses que no fuera Él. Estaba prohibiendo tajantemente que ni de Él mismo, de nada de lo que está en el cielo, hicieran escultura, porque no quiere que lo busquen a través de fierros, de metales, ni de maderas, ni de figuras, porque Dios no es una figura. Dios es la realidad misma, es un espíritu y es santo, es espíritu y es santo. A Él se le busca de una manera espiritual, desde el fondo de nuestro interior, para encontrarnos con Él, y que solo es posible a través de Cristo, al estar en Cristo. Lo creamos o no lo creamos, el que ya está en Él sabe que esto es verdad. Por esto espiritualmente significa que por eso él daba la exigencia de adorarle en espíritu y en verdad. Es impresionante darnos cuenta cómo Satanás ha engañado durante siglos en todo el mundo la necesidad de Dios de la gente a través de lo que la gente le gustaría ver. Pues que es ver una familia divina, ¿verdad? Entonces vemos que hace apariciones de vírgenes de color para la gente de color.
hace morenitas para la gente morena latina, hace que aparezcan güeras de ojos verdes para los franceses, para los alemanes, lo urdes para los americanos. Según la etnia, ella se aparece de esos colores, lo cual es un engaño tremendo, ¿no? Cuando la persona es solo una, si apareciera una, ¿no? Pero Dios prohibió que no nos fuéramos sobre apariciones, porque habría engaños para desviar la sana doctrina. Por otro lado, es evidente que la gente se postra y la Biblia prohíbe que la rodilla se doble ante alguien diferente que no sea Dios. Ni los ángeles permiten que nosotros nos postremos delante de ellos, mucho menos de un ser muerto que se anda apareciendo, ¿verdad? Solamente a Dios nos debemos de postrar y solamente a Él debemos de buscar. Eso nos lo exige la sana doctrina. Pero en el engaño hemos creído tantas mentiras que por eso vive la humanidad con las terribles consecuencias del pecado. Hay un salmo, el Salmo 115 del verso 3 nos explica a Dios cómo Él quiere que le adoremos. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Dios nos declara que Él está en el cielo para buscarlo en el Espíritu. La única manera de encontrarlo a través de Cristo, espiritualmente, no a través de figuras que no hablan y que nomás corrompen nuestro entendimiento y aparte molesta a Dios, aunque sea una escultura de Él mismo, no, él no lo aprueba, porque nos corrompemos y porque los demonios toman ocasión para confundirnos espiritualmente y hacernos daño. Por eso Él ya lo ha dejado así. Dice Isaías 45:23, por mí mismo yo hice juramento, dice Jehová, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios dice que solamente a Él se le debe doblar la rodilla, a nadie más. Dice Romanos 14:11, el mismo texto lo repite Pablo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Apocalipsis capítulo 7:11 podemos ver el ejemplo como los ángeles nada más se arrodillan delante de Dios, los ancianos y todos los que están en el cielo se arrodillan delante de Dios, nadie allá se arrodilla delante de alguien más, solamente de Dios, y ellos, que ya son espíritus de gloria y en la misma naturaleza de Dios, ¿cómo es posible que nosotros que somos carne nos postremos delante de otros seres? Dice Apocalipsis 7:11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y también los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron todos sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Nada más a Dios se dobla rodilla. Vemos un ejemplo como el apóstol Juan se arrodilló ante un ángel y cómo el ángel lo regañó. Apocalipsis 22, verso 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También encontramos otros hechos relevantes para entender quiénes son los siervos de Dios en esta actitud de reverencia cuando conoces a Dios en espíritu y en verdad. En el libro de Hechos capítulo 10 verso 25 y 26 el apóstol Pedro, el supuesto primer papa según esta doctrina, cuando llega a la casa de Cornelio, un gentil romano, porque el Espíritu Santo lo lleva ahí para bendecir y convertir toda la familia y a Cornelio al Evangelio, al entrar a la casa de Cornelio, dice el texto así 25-26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Otra situación le pasó a Bernabé y a Pablo allá en Atenas, cuando
en el libro de Hechos capítulo 14 verso 11 hacen un milagro el Espíritu Santo a través de Pablo y hace que un cojo que no caminaba se levante sobre sus pies. Hace un milagro Dios con la vida de Pablo. Entonces dice el verso 11: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas mismas vanidades ya se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, Pablo les decía: estos milagros suceden porque Dios está aquí, intervino. Nosotros somos como ustedes, ni nos adoren a nosotros, ni nos hagan dioses, ni se postren delante de nosotros, ni hagan sacrificio a nuestro honor. Es a Dios al único que deben de glorificar. Conviértanse a Él para que lo conozcan. Es lo que les decía. Por eso cuando la doctrina se altera, se postran ante y besan las manos de hombres, se arrodillan ante figuras, ante esculturas, aun y de Dios que Él mismo prohibió que ni de Él. Pero ese es un error doctrinal, donde toma oportunidad el enemigo de nuestras almas para hacernos daño. Dios es un Dios completamente y enteramente lleno de amor y lleno de misericordia, pero en cuestiones de darle honra o alabanza es estrictamente exigente, que solo en espíritu y en verdad, y Él no soporta que se lo demos a esculturas aún que representen a Él, a imágenes aún y que representen cosas del cielo, lo advirtió Él bien. Dice el libro de Isaías capítulo 42 verso 8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es clarísimo cómo Él demandaba no hacer esculturas. Hay un pasaje en el libro de Jueces donde los mismos sacerdotes de Jehová hicieron esculturas. Se llama Micaía, que contrató un sacerdote levita para que manejara los cultos en su casa, y lo único que trajo fue maldición a su casa y demonios, porque Dios no permite que haya esculturas delante de Él. Él es espíritu y Él es santo, hay que buscarlo desde el corazón. Dice también el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, allá en el Sinaí. Dice el 16: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, ya sea una efigie de varón o de hembra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Los horóscopos y estar afanado con cosas así. Porque Jehová tu Dios le ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos esta situación. O sea, los que no conocen a Dios andan creyendo en cualquier otra cosa. Pero ahí era que ni de hombre ni de mujer, y es lo que esta doctrina adora: imágenes de hombres y imágenes de mujeres. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. No os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Esto está prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, dice el verso 24. Por ahí escuchamos algunos alegatos de algunos creyentes de esta doctrina que estamos hablando, que porque Salomón puso palmas, puso leones como figuras en el templo. Era una decoración interna del templo de Salomón. No eran hombres ni mujeres para adorar. O sea, no sé cómo comparan. Por eso dice aquí: lo que yo te he prohibido. Él prohibió animales, Él prohibió hombres, Él prohibió mujeres, imágenes, esculturas que para nosotros tener devoción, tener honra, honrarles hincándonos a ellos, o tener puesto nuestro corazón en fe con ellos para que nos ayuden, ya sea a interceder o ya sea para pedir un favor del cielo. Eso es lo que Dios no quiere, y es lo que se hace en esta doctrina. Dice el verso 25 de Deuteronomio 4: cuando entrares y hayas engendrado hijos y nietos,
y te envejezcas en esta tierra, y si te corrompieres y hicieres escultura e imagen de cualquier cosa, que es lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Así desde ahí da una esperanza a Dios. Buscares a Jehová tu Dios y lo hallares. Tienes que hallar. Si lo buscares con todo tu corazón, lo hallarás, y con toda tu alma. Ya en el verso 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Es el único Dios, no hay más. Y todos los demás personajes de fe son abominación delante de Dios. Y también nos dice la Escritura que cuando adoran ídolos o una doctrina adulterada como esta, adoran demonios, porque buscan una bendición del cielo a través de imágenes, aún y del mismo cielo, que Dios prohibió. Por eso Dios lo prohíbe. En 1 Corintios capítulo 10, verso 20 dice la Biblia: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dice Pablo: los gentiles, como no conocen a Dios en espíritu y en verdad, pero creen en Él, pues le sacrifican a Él con ídolos, ponen figuras de Dios, hasta altares de Dios, como en Atenea Pablo vio uno. Y dice, pero eso lo que están haciendo al poner figuras, le están sacrificando a los demonios, porque Dios lo prohibió. Los demonios toman ese derecho contra la gente que hace esto, para engañarlos y para maltratarlos y para llevarlos al infierno al final de su vida, creyendo ellos en Dios, pensando que le sirven a Dios, cuando es un engaño. Por eso Pablo dice aquí en Corintios: ellos, pensando que sacrifican a Dios, es un engaño, sacrifican a los demonios. Cuando Pablo aclara que no es a Dios, da por entendido que aunque ellos hacían cultos y misas a ese Dios que ellos creen servir, pues al usar imágenes están sirviendo a los demonios, por no obedecer la palabra, la doctrina sana que no es llevada en ese lugar. Es por esto que todo aquel que se dice creer en Dios debe de conocer la Biblia y debe de respetarla y obedecerla, no solamente leerla e interpretarla como los mismos líderes han querido interpretarla y enseñársela a sus propios creyentes, fuera de los contextos y fuera de la revelación divina y fuera de la verdad. Entonces es por eso que están mal. Dice 2 Corintios capítulo 11, verso 4, en la traducción de la palabra de Dios para todos: ustedes toleran sin quejarse a los que les están dando un mensaje sobre Jesús, que es distinto al que nosotros les hemos ya anunciado. Y ustedes están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al Espíritu Santo que un día ya habían recibido. Y también están dispuestos a recibir una buena noticia, o sea, el Evangelio de salvación, muy distinta a la que nosotros les enseñamos desde el principio. Qué tremendos versos, ¿verdad? Más reveladores ya no puede ser. O sea, está diciendo Pablo: ustedes están tolerando que les enseñen una doctrina diferente a la original. Están aceptando un Jesús diferente al que se predicó desde el primer siglo y que es la verdad. Están aceptando un espíritu diferente de error que se hace pasar por el Espíritu Santo y los convence en su corazón que es el Espíritu Santo, pero nada tiene que ver eso con Dios, porque hay ídolos detrás de eso, hay ocultismo, hay hechicería detrás de los ritos y cultos católicos. Lamentablemente, como antes pasaba en el mismo pueblo de Dios, hoy en día sigue pasando, porque los hombres siguen sus tradiciones religiosas, como le hacían los fariseos. Siguen las apariencias, siguen lo que ellos creen que es la verdad porque es la que más les conviene, la única que se han enterado, la única que han seguido desde los abuelos y tatarabuelos sin investigar, sin darse cuenta que su vida no ha cambiado una milésima en santidad, ni en pasión, ni en entrega por Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo solamente, y parar de ahí. De manera que es entendible que pues en esa comodidad siguen todos en envidias, en avaricias, en pleitos, en contiendas, en disensiones, en pleitos, en divorcios, en fornicación, adulterio, en vicios contra naturaleza y vicios contra salud. Y
prefieren aferrarse a su religión porque la religión les dice que ella salva, con misas de muerto, con purgatorios que no existen en la Biblia y cosas así, que son la doctrina adulterada en muchos dogmas que inventaron a través de los siglos, a través de los concilios vaticanos o concilios allá en Roma, que han dejado nada más daño a la humanidad a través de los siglos. Y que es Satanás gobernándolos, no es porque el espíritu de error gobierna a esos líderes para cambiar y estar argumentando nuevos dogmas que no son autorizados por Dios. Y aunque aparenta ser la más grande y la mejor y todo, está una apariencia como los fariseos lo eran en aquel tiempo, pero lamentablemente no producen santidad en la gente, no producen consagración y fiel testimonio de luz y verdad en la gente, en los millones de seguidores, y por ser una doctrina de engaño, y creen que están en lo correcto. Y creen que al final irán al cielo y Dios por una confesión que harán con santos óleos y tantos dogmas de fe equivocados, de error. Entonces, ya en la partida de ellos de la tierra, piensan que van a tener oportunidad de ir al cielo. Por eso ellos, cuando se les pregunta si serán salvos, dicen que no saben, que apenas hasta aquel día lo sabrán. Y la Biblia nos enseña que desde que somos salvos sabemos a dónde vamos, sabemos con quién andamos, sabemos quién gobierna ahora nuestra vida y sabemos quién nos está perfeccionando en santidad día tras día, porque lo vivimos, porque lo experimentamos, porque nuestra vida fue transformada y sigue siendo transformada día tras día, y no con una promesa de religión. Entonces, para esa doctrina ya tienen todo resuelto para sus seguidores, porque creen que la misma iglesia salva. Y no entienden la profundidad de la verdad que solo Dios es el único que salva. Ninguna religión puede, pero a los fieles seguidores católicos les hacen creer esto y por ello están sujetos confiados en esta doctrina. Pero Cristo dice, porque realmente ellos están ahí, porque no han querido entregar sus vidas a Dios de una manera espiritual, de una manera de compromiso y de verdad. Nos lo dice Cristo en Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que yo, dice Cristo, la luz, vino al mundo, y que los hombres amaron más las tinieblas, los antros, la fornicación, el alcoholismo, la diversión, la rebeldía, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de los hermanos cristianos evangélicos que les predican la verdad, no quieren saber nada del evangelio, quieren divertirse en este mundo y creen que al final con los santos óleos y las misas de muerte tienen. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no les sean reprendidas. Entonces dice Cristo, no es que sean engañados del todo, a ellos les encantan las tinieblas, no quieren venir a mí. Y de alguna manera muchos de ellos creen tener asegurada la entrada al cielo porque van a misa y toman la Eucaristía y ayudan a los demás en la medida de lo posible. Pero qué lamentable es que aquel día se lleven una enorme sorpresa de terror cuando ya estén en juicio delante de Dios, que será el juez de todos. Y esto es porque no busquen a Dios urgentemente, porque no busquen la herencia de Dios que Él tiene para ellos, si se ubican en Él y en la sana doctrina. Es tan importante buscar a Dios ahorita que aún puede ser hallado. Ahora bien, quiero hacer una pequeña aclaración ya para antes de terminar. Para aquellos amigos católicos y familiares que piensan que los evangélicos atacamos a la religión y no es así. De hecho, la Biblia nos aclara que los primeros que Dios va a juzgar es a sus propios hijos, a su propia iglesia, con mucho más severidad que al que no le conoció. Dice Mateo capítulo 13, verso 41, enviará el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino, no del mundo, sino de su reino, o sea, dentro de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son ellos? Los que hacen tropiezo, los que dicen ser cristianos evangélicos, que se convirtieron a Cristo, que dieron un tiempo testimonio de luz y luego se apartaron, o desde el principio se apartaron, y los ves que son peores que otras doctrinas, peores que cualquier mundano y pagano,
Esos son los que sirven de tropiezo para Dios porque proclaman ser cristianos, pero su vida proclama ser del diablo. Y entonces confunden a la gente y la gente en su pasividad y en su comodidad de religión dicen, no, mira cómo andan ellos, ven los malos, pero no ven los buenos. Y a los que hacen iniquidad, se refiere a los que sí aparentan andar en toda la verdad y las apariencias parece que son muy santos, pero en lo íntimo Dios los conoce que también son pecadores. Esos son los que hacen iniquidad, los de tropiezo que son abiertamente reconocidos, como los que no reconoces, pero Dios sí los reconoce en la intimidad. Y también hay otro pasaje en Pedro, donde, en 1 Pedro 4, 17 y 18, donde dice Dios que el juicio va a comenzar primero por su casa, por su iglesia. Entonces dice, si el juicio empieza primero con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? No la doctrina de dogmas de fe inventadas en los siglos o las doctrinas adulteradas, no. El Evangelio que Dios estableció con sus primeros apóstoles, que Jesucristo mismo dejó autorizado y que ya vimos en los primeros 4 estudios cómo Dios solamente aprueba esa doctrina y cómo a ellos nada más les asignó que escribieran y que quedara patente esa herencia para nosotros. Y termina de decir el texto en 1 Pedro, y si el justo con dificultad se salva, que era lo que hablábamos ahorita, que Dios primero va a condenar a sus propios de su iglesia, los que de tropiezo y que hacen iniquidad, dice, si el justo, o sea, el que ha sido justificado por gracia, el que ya está en el cuerpo de Cristo con dificultades, en donde aparecerá el impío y el pecador, que no han sido justificados, pero que ellos se sienten bien por estar en una religión, pero todos los días mienten, o maldicen, o hablan mal de otros, o juzgan, que no han podido ser purificados, que no han podido ser transformados en santidad de gloria en gloria la imagen del Espíritu Santo. Entonces, para que no nos confiemos, se los digo, puedes tener 10 vecinos cristianos y los 10 malos, pero la Biblia nos dice que sigamos a Cristo. Él nunca nos va a fallar. Y el que sigue a Cristo está en la sana doctrina y su vida va creciendo de gloria en gloria hacia la perfección del carácter moral, como a Él le agrada, para que aquel día, es porque dice la Biblia en Hebreos que sin santidad nadie podremos verle y que podemos salir avergonzados en su presencia. Por eso en el libro de Mateo también nos aclara que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. Y Él les va a decir, quitaos, alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Dios va a desconocer, como lo dijo en otro verso, delante de su Padre y de los ángeles, si nosotros le negamos con nuestra manera de vivir, no con nuestros labios. Todos hablamos de Dios, pero con nuestra manera de vivir debemos de hablar de Dios. Muy bien.